Johannes Gutenberg. Ese es el nombre del hombre que a mediados del siglo XV cambió el rumbo de la historia, para siempre. Pero para entender la magnitud de lo que hizo, primero tenemos que viajar en el tiempo e imaginar cómo era el mundo antes de su llegada. Imaginen una Europa donde el conocimiento era un prisionero. Si en el año 1400 querías leer un libro, tenías que ser extraordinariamente rico, pertenecer a la nobleza o ser un alto cargo de la iglesia. No existían las librerías ni las bibliotecas públicas. Los libros eran objetos sagrados, un lujo exclusivo, porque cada ejemplar era una obra de artesanía titánica. Si querías una copia de la Biblia, un monje copista en un monasterio tenía que pasar meses, a veces años, sentado bajo la luz de una vela escribiendo palabra por palabra, página por página, completamente a mano. Un solo error en la última línea de una página podría arruinar semanas de trabajo. El resultado era un cuello de botella cultural. La información no se movía, las ideas morían donde nacían y más del 90% de la población era analfabeta. El conocimiento era el arma de poder más efectiva porque estaba en manos de unos pocos. Hasta que apareció él. Gutenberg, que vivía en Mainz, Alemania, no era un simple filósofo con una gran idea. Era un orfebre, un conocedor de los metales y sobre todo un hombre de negocios con una visión obsesiva. Sabía que quien lograra mecanizar la escritura cambiaría el mundo, pero el camino no fue fácil. De hecho, pasó años trabajando en secreto, pidiendo préstamos altísimos y ocultando sus prototipos por miedo a que le robaran la idea. Y ojo, porque su gran logro no fue simplemente inventar la imprenta. En Asia ya se usaban bloques de madera tallada para imprimir, pero ese sistema era ineficiente para el alfabeto occidental. El verdadero milagro de Gutenberg fue un enfoque sistemático y un genio absoluto para el detalle. Como era experto en metalurgia, entendió que la madera se deformaba con la humedad y la presión. Así que diseñó algo revolucionario, los tipos de móviles de metal. Creó moldes de letras individuales que se podían combinar, usar para imprimir una página, luego desarmar y volver a usar para la página siguiente. Pero crear las letras no bastaba. Gutenberg tuvo que resolver tres problemas de ingeniería brutales que casi lo llevan a la locura. Primero, la aleación perfecta. Si el metal era muy blando, las letras se aplastaban tras 10 impresiones. Si era muy duro, rompía el papel. Inventó una mezcla exacta de plomo, estaño y antimonio, tan perfecta que se sigue usando casi idéntica hasta el siglo XX. Segundo, la tinta. Las tintas de la época eran a base de agua. Se resbalaban del metal y borroneaban el papel. Él experimentó hasta crear una fórmula completamente nueva a base de aceite de linaza y hollín, que se adhería a la perfección. Y tercero, la prensa, de donde sacó la fuerza para estampar. Adaptó los mecanismos de las prensas de madera que los agricultores de su región usaban para exprimir las uvas y hacer vino. Transformó una herramienta agrícola en la mayor herramienta de difusión cultural de la humanidad. El resultado de todo este esfuerzo fue su obra maestra, la famosa Biblia de 42 líneas, terminada alrededor de 1455. Gutenberg no quería que sus libros parecieran de máquina, quería competir con los monjes. Por eso su Biblia es una obra de arte visual. La tipografía gótica, la alineación perfecta y la belleza de sus páginas demostraron que la tecnología podría igualar e incluso superar la precisión humana, pero a una velocidad nunca antes vista. Irónicamente, su destino fue trágico. Su principal inversionista lo demandó justo antes de terminar la producción para exigirle el pago de las deudas. Gutenberg perdió el juicio, perdió su taller y vio cómo otros se enriquecían con su invento mientras él caía en la bancarrota. Sin embargo, la chispa ya se había encendido y nadie podía apagarla. Su invento se expandió por Europa como un incendio forestal. En pocas décadas, lo que antes tomaba años, ahora se hacía en días. Se imprimieron más libros en los 50 años posteriores a la imprenta que en los 1000 años anteriores.
El verdadero impacto de su logro democratizó el conocimiento. Al hacer los libros accesibles y económicos, las universidades florecieron, las ideas de la ciencia se compartieron entre países, nació el periodismo y se impulsó el renacimiento, sin contar la era moderna. Grandes mentes de la historia no habrían podido difundir sus ideas y cambiar el mundo si no hubiera existido una imprenta. Básicamente, el mundo en el que vivimos hoy, la educación que recibimos, el Internet e incluso este formato de vídeo que estás viendo, no existirían sin la mentalidad revolucionaria de Johannes Gutenberg. En el enlace de este vídeo tienes el libro que he escrito sobre Gutenberg, porque es un personaje que me ha gustado mucho explorar. Muchas gracias.